Este 13 de julio ha sido el Día Mundial del Rock para algunos, otros dicen que no. Bueno, se celebra desde 1985, hace 38 años, a raíz de este concierto, el concierto benéfico Live Aid, el cual se realizó de forma simultánea en Londres y Filadelfia, y participaron bandas como Queen, Led Zeppelin, The Who, Black Sabbath, U2, Duran Duran, y personajes solistas como Sting, Paul McCartney, Eric Clapton y Phil Collins, entre otros. El concierto tuvo como propósito, lo recordamos, apoyar a las comunidades de África en situación de hambruna. Fueron 16 horas ininterrumpidas de música. Se transmitió en 72 países. Recaudó para la causa $100 millones. El concierto fue todo un suceso, por lo cual este 13 de julio quedó establecido, le digo, como el Día Mundial del Rock. Con uno, Luis Gerardo Salas, él es creador de Rock 101, una estación exitosísima en esta materia. Luis Gerardo, gracias por estar con nosotros en este día. No sé si para ti sea o no el Día Mundial del Rock and Roll. ¿Cómo estás? Hola Pepe, ¿qué tal? Buenas noches. Pues mira, yo creo que sí, porque hace 38 años fue un evento realmente impresionante lo que ocurrió en Wembley y en el estadio JFK de Filadelfia, y que fue el Live Aid y sobre todo una causa humanitaria que desafortunadamente no tuvo trascendencia. Los problemas de hambruna siguen ocurriendo en el mundo, seguimos teniendo un mundo desequilibrado en cuanto a riqueza y pobreza, pero creo que el espíritu que hubo en ese momento y sobre todo, y es algo que muchas veces nos vamos por la parte humanitaria, pero no por la parte musical. Fue el momento en el que se definió la década de los ochentas, que hoy todos, todo mundo, jóvenes y adultos, vemos con mucha nostalgia, ¿no? Inclusive los jóvenes de hoy en día ven esa música con unos ojos de haber, ojalá hubiera vivido eso. Y creo que ese concierto fue el que definió ese momento y ese movimiento de los ochentas, como Woodstock fue para los sesentas, por ejemplo. Tengo entendido que la canción más emblemática de aquellas 16 horas ininterrumpidas de concierto fue la de Queen, Freddie Mercury, Lady Gaga. Sí, Fue, digamos, la gran exacto. canción que concentró todo este esfuerzo y este activismo, esta cuestión. Estamos viendo imágenes justamente de Sí, aquellos momentos hace ya lejanos 38 años. Pero dinos, sí. ¿cuál es Luis Gerardo, cuál es tu playlist del rock and Mm, roll en este momento, si te lo pidieran, las 5 o 10 mejores canciones que son emblemáticas de toda esa Las época? famosas. Sí, las famosas canciones para la isla desierta, ¿verdad? Fíjate que lo que dices de Radio Gaga es muy interesante porque viene el concierto transcurriendo desde las 12 del día con un minuto, que es cuando empieza Statu Quo, hora de Londres. Para las 4:30, 5 de la tarde, toca Paul Young, luego toca Brian Ferry, y luego viene U2. Y U2 es el momento en el que se convierte en una explosión gigantesca, que lo estamos viendo ahorita a Bono, con ese corte de pelo a lo Live Aid, y tocan dos canciones nada más, la canción de Sunday Bloody Sunday y Bach, que tiene ahí como un popurrí con otras canciones de los Rolling Stones y de Lou Reed. Y luego vienen los Dire Straits y luego viene Queen con la canción de Radio Gaga, como tú lo mencionas. Entonces se va creando un momento Primero ahí Rhapsody, espectacular. ¿cómo se llamaba? La primera que tocaron dos canciones. Tocaron Queen tocó Bohemian Rhapsody, y después de Bohemian Rhapsody entró con Radio Gaga, y es ese momento al que te refieres, que es una imagen espectacular de todo el mundo levantando la mano al ritmo de Freddie Mercury. Que por cierto, hablando en términos de la película, cuando a Freddie Mercury le detectan el síndrome del virus del VIH, es hasta después del concierto. Entonces la historia del concierto está mal ubicado, creo que en términos dramáticos pues vale la pena porque te crea un condicionamiento de simpatía hacia el cantante, pero cuando fue el momento de Live Aid todavía no tenía detectado el síndrome de VIH. Ahora, sobre esas canciones que dices, que es la gran polémica que todos tenemos siempre, yo te diría que uno de los discos que inevitablemente me llevaría a una isla desierta, sería de mis canciones favoritas, es curiosamente una canción que no es tan de rock and roll, sino es un disco de Stevie Wonder que se llama Inner Visions, que creo que es uno de los mejores discos que existen en el mundo.
En ese disco viene una canción que se llama Higher Ground, que hablas de la reencarnación y que creo que sintetiza mucho el espíritu del rock and roll en esta idea de la música como un vehículo para trascender tanto espiritual como artísticamente. Otro de los discos que me parece a mí sensacional es el Beggar's Banquet y el Sticky Fingers de los Rolling Stones, que creo que sintetizan mucho el sonido del rock and roll de los 70s y su evolución a los 80s. Y si ya nos metemos a los 80s, yo te diría que un disco que me parece a mí formidable es el Disintegration de The Cure, que es un disco que también los estoy pensando como un disco completo, que puedas poner de principio a fin y no tengas ningún tipo de duda en ninguna de las canciones. De todas estas bandas que estoy mencionando, ninguna estuvo en Live Aid, lo cual te habla de cómo Live Aid fue un fenómeno 100% ochentero, ya que las bandas que tocaron en Live Aid fueron las que definieron a los ochentas. Duran Duran, Ultravox, U2, The Style Council, y todo ese sonido que creo que en conjunto es muy sorprendente porque es la fusión del rock and roll y de la música para bailar, lo que se llama música disco, del punk y la música disco, van a crear ese movimiento que se llamó New Wave, pero creo que ya trascendió cualquier tipo de adjetivo o cualquier tipo de calificación, y cuando ves y escuchas la música de Live Aid ya es una música que puede entrar perfectamente dentro del clásico ya histórico rock and roll, pensando que tiene 38 años. Es sorprendente que ahorita ya sea transgeneracional y que haya jóvenes que nacieron en el siglo XXI y que sigan disfrutando de esta música. Luis Gerardo, por cierto, me recordaba hoy que Jorge Berry fue rockero, muy rockero, Sí, tuvo un conjunto, recuérdame, Pop Music Team. sí, él fue bastante rockero y de hecho durante su primera juventud, cuando estaba comenzando a trabajar en los medios de comunicación, su idea era esta fusión de rock and roll con un poco de pop. Porque acuérdate que en aquellos años, Pepe, estamos hablando de los 70s, principios de los 80s, el rock and roll en México, por sorprendente que parezca hoy en día, era literalmente un ritmo vetado, no era permitido, no era bien visto, no era aceptado por la sociedad. Y entonces quien tocaba rock and roll pues realmente era un outcast, era un outlaw, era una persona que vivía al margen de la ley, cosa que ese tipo de personalidad es la que yo creo que Jorge Berry proyectó siempre al aire y por eso se convirtió en un comunicador tan especial, porque no encuadraba dentro del prototipo del comunicador que existía en la televisión entonces, ¿no? Y creo que lo fue durante muchos años, siempre fue una visión alternativa y creo que eso es consecuencia de esa predilección por la música, que siempre tuvo un buen gusto musical, que incluso durante muchos años, cuando pertenecía todavía a Televisa, después de que nosotros hicimos Rock 101, Televisa hizo WFM y ahí tuvo sus pininos también Jorge Berry en asesoría musical y trabajando con el Negro González Iñárritu y Martín Hernández. Pues te agradezco muchísimo haberte tenido la oportunidad de escucharte, compartir este momento que para los que somos rockeros de abolengo, pues nos satisface mucho. Que te vaya muy bien. Muchas gracias, Pepe, y ahora entiendo por qué también tu estilo periodístico tan divertido y tan en el filo de la navaja. Muchas gracias, que estés muy bien. Gracias. Adiós. Hasta luego. Luis Gerardo Sala.